Hola, buenos días. Ya vamos a iniciar. Confírmenme si están viendo en su pantalla este material PDF que dice metodología de encuestas. ¿Sí? Ah, ok, de acuerdo, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Este material es el que ustedes estuvieron leyendo poco antes bueno, hace una hora, que era la primera actividad, leerlo. Yo sé que no era muy largo, pero de cualquier manera sí era importante que lo lean para tener un poco más de idea respecto a las encuestas. Ok, a ver, veamos. Veo que algunos tienen problemas para escuchar, pero eso recuerden que lo tienen que checar ustedes directamente en su computadora o con sus micrófonos. Igual pueden quitar si tienen audífonos, pueden quitarlos y a veces es eso lo que hace que no se pueda escuchar. Ok, entonces vamos a comenzar. Esto ya lo leyeron ustedes. Esto es de metodología de encuestas. Nosotros, bueno, la vez anterior mencioné que estábamos viendo métodos cualitativos y en general una encuesta, pues realmente hay muchas formas de hacerla, entonces vamos a decir que puede ser una encuesta que sea cualitativa completamente o una encuesta que sea cuantitativa. Realmente la encuesta es un método más mixto porque realmente podemos hacerla o diseñarla de manera que haya preguntas que sean cuantitativas y otras que sean cualitativas. Va a depender de exactamente qué preguntas son y exactamente qué preguntamos. Pero normalmente vienen mixtas. O sea, las encuestas en general serían parte de una metodología mixta porque pues puedes combinar varios tipos de preguntas. En este caso, lo mismo que sucede con la metodología observacional, también las encuestas por sí mismas pueden ser una fuente de información muy importante. De hecho, tal vez sea de las más importantes. Y cuando lo unes a la investigación cualitativa y cuantitativa, pues vas a tener resultados de ambos tipos. Por eso es que normalmente se utiliza más como que en algo mixto, porque pues de alguna forma permite esa flexibilidad para estar entre los dos. Más bien va a depender de qué tan cualitativa o qué tan cuantitativa quieres la encuesta. Ok, ¿en qué consiste este método? Consiste básicamente en un conjunto de procesos para recopilar información a partir de un grupo de sujetos sobre aspectos que resultan difícilmente observables directamente por el investigador. En pocas palabras, la recopilación de la información se hace a través de lo que suelen ser preguntas o reactivos. La forma como se pongan, pues eso es lo que puede hacerlo cuantitativo o cualitativo. Yo puedo preguntar, por ejemplo, eh, si uno es hombre o mujer, porque puede ser un dato importante para mi investigación. De hecho, normalmente sí es un dato importante en la investigación. Eso será completamente cualitativo, pero ya luego puedo transformar esa información en cuantitativa. Por ejemplo, decir que tengo de 100 personas a las que se les entrevistó, o a las que se encuestó, pues que 40 eran hombres y 60 mujeres, lo que nos daría un 40% de hombres y un 60% de mujeres, ¿no? Es una pregunta que es cualitativa porque solo nos interesa saber el sexo, pero que lo podemos transformar luego en un valor cuantitativo. Entonces, las encuestas nos ayudan a recopilar mucha información importante. Hasta antes de que pasara lo del virus, estaba el INEGI haciendo este tipo de encuestas. Y las encuestas básicamente, de hecho, es censo. Hay dos tipos de encuestas. Una encuesta que va a ser censal, que es cuando tú pretendes entrevistar a la gran mayoría de la población. Y hay encuestas muestrales. Las encuestas muestrales van a usar ciertos métodos para poder determinar la cantidad necesaria de sujetos que yo necesito entrevistar para no tener que entrevistar todos. Esto es lo que suele pasar mucho, por ejemplo, en en encuestas de preferencia electoral, donde no se entrevista a medio mundo, sino que se entrevista a algunos cuantos, y esos cuantos son la muestra a partir de la cual se generalizan los datos. Ok, entonces, básicamente la encuesta es un muy buen instrumento que nos ayuda en todo, prácticamente no hay ninguna ciencia que no utilice en algún momento algún tipo de encuesta, va a depender de qué se trata, pero es muy usado en ciencias sociales porque nos permite obtener mucha información de forma sistemática
y que de alguna forma nos ahorra el tiempo que se tendría que tener para un método observacional, porque el método observacional, aunque también puede ser muy bueno, también requiere la presencia del investigador, entonces pues esa parte no es tan buena. O puede ser que no sea siempre funcional. Además de que hay cosas que simplemente no se pueden observar. Por ejemplo, las preferencias electorales no es algo que podamos observar, por lo tanto es algo que requiere necesariamente preguntarle al otro. Entonces, bueno, básicamente la metodología de encuestas nos da un conjunto de preguntas limitado que intenta cubrir pues, las necesidades de información que tenemos como investigadores. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el término procesos aquí? Bueno, en este caso nos referimos a las acciones que es necesario llevar a cabo para obtener información relevante para el promotor de la encuesta. Es decir, en este caso, si nosotros estamos haciendo la encuesta, pues a nosotros hay cierta información que nos puede interesar. Estos procesos van a abarcar desde lo más básico como la definición y finalidad de la encuesta. Lo normal de cualquier tipo de investigación, que tengamos bien definido nuestro problema que vamos a investigar, que tenemos bien claro cuál es la finalidad de la encuesta, por lo tanto, las preguntas que nos interesa hacer y las que no nos interesa hacer. Es importante también planificar bien el diseño de las preguntas, porque para que una encuesta sea válida, las preguntas no deben de ser tendenciosas, que es lo que pasa muchas veces con las supuestas encuestas electorales, que te preguntan algo así como, ¿y usted estaría de acuerdo con que el candidato tal que ha sido acusado de robo sea su presidente? Obviamente ese tipo de preguntas está mal hecho porque es tendencioso. Entonces una encuesta real, pues una encuesta científicamente hecha, tiene que ser neutral, o sea, no tiene que dar juicios de valor. Entonces también el diseño de las preguntas es importante porque una sola pregunta que no esté bien diseñada puede modificar la respuesta del sujeto. ¿Por qué? Porque si tú le dices algo que obviamente tal vez no sea malo, pero si es, ¿cómo se llama? Si puede llegar a tener cierta ambigüedad o cierta tendencia, lo que va a pasar es que te la van a rechazar o te van a contestar algo que realmente la persona no contestaría si la pregunta hubiera sido diseñada de tal forma que fuera más objetiva. Entonces, eso es algo que hay que considerar al momento de diseñar la encuesta. También ciertos detalles técnicos, el formato, por ejemplo, si se va a hacer en formato digital o en formato escrito, o si va a ser en ambos formatos. Como ya mencioné, la redacción de cada pregunta. Cómo se va a codificar y registrar, porque luego eso se vuelve un problema. Es decir, una cosa es obtener la información y otra cosa ya muy diferente cuando ya la tienes, cómo codificarla, registrarla para poder aplicar las estadísticas necesarias, porque al final normalmente una encuesta termina siendo cuantitativa, o bueno, si lo vas a hacer completamente cualitativo, ¿de qué manera vas a procesar estos datos? Y pues por lo tanto todo lo que conlleva, como puede ser tablas, gráficos, comentarios, etc., ¿no? Como mencioné, para una encuesta hay que recopilar información. Para eso, cuando diseñamos la encuesta, pues hay que tener muy en claro estas metas que buscamos y esta información que buscamos obtener a través de ella. Por lo tanto, esta es una parte importante en el método de encuestas. O sea, no es algo opcional, sino que es algo importante tener bien en claro exactamente qué tipo de información vamos a querer y de qué forma vamos a hacer las preguntas. Hay que entender bien que normalmente para una encuesta, que sería la parte de acá, tenemos que tener bien definido el grupo de sujetos. Es más fácil hablar de la muestra. Digo, ya les he mencionado anteriormente que puede ser una muestra, una encuesta censal, donde yo trato de entrevistar a todos, o de encuestar a todos, mejor dicho, o puede ser una encuesta muestral. La forma más fácil y rápida es una encuesta muestral, porque así no tengo que entrevistar a todos. Sin embargo, lo mismo que pasaba con la observación cuando hablábamos de muestra, sucede aquí con la encuesta. Es decir, la muestra puede ser tomada de forma aleatoria, de forma estratificada o de forma aleatoria estratificada. Es decir, la combinación de ambas. La ideal pues sería la última, porque a la vez de que es aleatoria es también estratificada. Esto con el objetivo de permitir que de la población total mi muestra pueda ser lo suficientemente representativa
y por lo tanto mis datos ser generalizados a toda una población. Como mencionaba en la metodología observacional, si solo voy a observar a muchachos de prepa en sus calificaciones, no puedo enfocarme solamente en una sola escuela. Tengo que tomar una muestra de todas las escuelas o por lo menos de escuelas representativas. ¿Por qué? Porque entonces podría estar haciendo un sesgo y el sesgo va a ser un problema posteriormente. Ya luego vamos a ver qué son los sesgos y todo eso, pero bueno. Entonces sí es importante considerar cuáles van a ser nuestras unidades básicas o nuestro grupo de sujeto. El grupo de sujetos pues va a ser la muestra básicamente, que es un nombre más correcto de llamar. También mencionábamos que una encuesta es un conjunto de preguntas limitado, que sería esta parte de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener información sobre un aspecto determinado pueden hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, nosotros con los chicos de psicología, solo que recuerden que ellos van más avanzados, o sea, ustedes están en segundo cuatrimestre, ellos están en sexto cuando ven esta materia, sexto o quinto cuando ven la materia, entonces ya están un poco más avanzados. Con ellos hicimos una encuesta que tenía que ver sobre sobre el estrés ambiental en Cancún. De hecho, fueron dos grupos, entonces fueron dos encuestas distintas. Una fue sobre el estrés ambiental en Cancún, es sobre una investigación que, por cierto, ya tenemos los datos, solamente necesitamos pasarlos en limpio. Y la otra investigación fue sobre la depresión en adultos, que también ya tenemos los datos. De hecho, esos ya están en limpio, ya se podrían escribir, pero no he podido escribir el informe. El punto es que al hacer estas encuestas, pues lógicamente nos da ciertos datos. Si me da chance, antes de terminar, les muestro un poco del trabajo que habían hecho sus compañeros en aquel entonces, para que vean más o menos cómo se ve reflejado al momento de mandarlo o de escribirlo, vaya. Y con gráficas y todo. Lo bueno es que ahorita ya muchos programas te dan las gráficas automáticamente, entonces ya no hay que preocuparse por eso. Cuando lo haces de forma digital. El problema es cuando lo haces de forma digital y manual o bueno, física, que hay que combinar ambos datos, entonces por lo tanto las gráficas que normalmente te dan automáticamente pues no van a aparecer, ¿no? Ok, entonces pues tenemos que toda encuesta pues va a tener un conjunto limitado de preguntas, tampoco es que te pueda extender mucho. Hay de encuestas a encuestas, por ejemplo la encuesta nacional de salud está súper larga y ve un montón de cosas. Pero pues hay otras encuestas que normalmente suelen ser más rápidas, especialmente si las vas a aplicar en forma presencial con gente que está en tránsito. Es decir, que alguien que tú puedes entrevistar así, que esté esperando el camión, ¿no? O sea, tienen que ser encuestas rápidas y certeras o que vayan directo al grano, por lo mismo de que la persona no te va a esperar toda la vida. La encuesta nacional de salud creo que se suele aplicar normalmente en hospitales y clínicas, entonces, bueno, ahí no es de que la gente tenga mucha oportunidad de irse, porque pues si está ahí, pues tiene que esperar muchas veces un largo rato y pueden responder miles de preguntas, ¿no? O a veces los mismos doctores son los que te hacen esas preguntas y lo van anotando en sus reactivos. Entonces, pues ya, o sea, ya es como si fuera parte de la misma cita, ¿no? Ok, entonces, lo que sí hay que tener presente también es la cuestión de la confidencialidad y legalidad. Esto es una cuestión más de legal o de leyes, pero es importante considerarlo porque cualquier tipo de encuesta, sea para una investigación científica, sea para algo de mercadotecnia o para lo que sea, tú necesitas informarle al sujeto de estudio o al sujeto al que le estás preguntando qué se va a hacer con sus datos. Hay veces que se preguntan datos un poco sensibles, como puede ser la dirección de la casa o otro tipo de datos de esa índole. Por ejemplo, los del INEGI que te pregunten cuánto ganas aproximadamente, pues esa información es lógicamente para poder ayudar al país, pero de cualquier manera tú tienes que ser informado de que se va a hacer algo con esos datos y que no simplemente pues los está preguntando una persona desconocida y que quién sabe qué va a hacer con ellos, ¿verdad? Esto es uno de los tantos problemas que hay hoy en día, la privacidad de los datos, porque justamente muchas veces hay aplicaciones o programas que obtienen tus datos porque tú descargas una aplicación o usas una aplicación y resulta que te dice entre las letras chiquitas que nadie suele leer, te dice cómo se llama, que tu información va a ser usada para esto y lo otro, pero como tú no lo lees, pues no sabes realmente para qué es usada al final. Y terminan vendiendo esa información porque tú mismo lo autorizaste al momento de aceptar. Entonces, por eso hay que tener cuidado mucho con las encuestas. O sea, uno como investigador tiene que
que apegarse a la ley federal de datos personales en propiedad de terceros, entre otras leyes que rigen la confidencialidad y privacidad de los datos. Aunque esa es una cuestión un poco más práctica y más legal, pero sí es importante considerarla al momento de hacer una investigación. Digo, puede ser que ustedes en algún momento quieran o deban hacer una investigación, ya sea porque están haciendo una maestría o ya sea porque quieren graduarse por tesis, pero el punto es que al final, pues seguramente tarde o temprano van a tener que hacer alguna encuesta y van a tenerse que ver con esta cuestión legal. ¿Cómo se determina el número de encuestas a aplicar? Bueno, si lo hacemos con base en estadística, o sea que yo quise hacer, hay una ecuación que les voy a mostrar más adelante, pero sí existe una ecuación con la cual yo puedo saber el número o cantidad exacto de personas que necesito encuestar. Tanto si es una población infinita se le llama cuando la posible población de estudio tiene más de 100,000 miembros, o de plano es una población tan grande que no se puede contar tan fácilmente, o cuando la población es menor de 100,000, se le va a llamar población finita, y esa población finita tiene otra ecuación. Realmente la ecuación es básicamente la misma, simplemente se le agregan ciertos detalles a la ecuación y ya con eso, pues prácticamente puedes saber a cuántos necesitas realmente entrevistar de una población, vamos a llamarle fácil de manejar, ¿no? Pero eso luego se las enseño. Ok, entonces, mencionábamos que, por último, que era una de las características de la encuesta, es que debe saciar las necesidades de información del investigador. Es decir, los datos que realmente queremos investigar y que por lo tanto necesitamos conocer. Para eso, pues como ya he mencionado anteriormente, hay que diseñar bien las preguntas, porque si yo diseño malas preguntas, pues no voy a obtener la información que yo necesito. ¿Ok? ¿Cómo se usa la metodología de encuestas? Bueno, en primer lugar, esa metodología es muy útil cuando necesitas o censar a todo el mundo o que vas a tomar una muestra. Como mencioné anteriormente, es más rápido que el método observacional. Sin embargo, no es tan directo como la observación. Además de que la observación es muy costosa porque requiere, pues lógicamente, que haya forma de tomar la muestra. Y, por ejemplo, si eres un biólogo, pues tal vez puedas comprar cámaras y ponerlas, pero no crean que sale barata las cámaras y ponerlas para ver qué es lo que hacen los animalitos, ¿verdad? O si eres un psicólogo o un pedagogo o algún investigador social que quiere poner cámaras para grabar qué hace la gente, digamos, cómo se comporta la gente en las palapas, ¿no? Digamos que haces tu investigación. Bueno, pues obviamente poner cámaras es costoso y quedarte tú observando también puede ser costoso. Y para costoso, recuerden que aquí no solamente se trata de cuestión económica, sino también puede ser costoso en cuánto tiempo. Imagínense tener que estar observando durante quién sé cuántos días, un mes, 2 meses, 6 meses, lo que hace o cómo actúa la gente, ustedes mismas, ¿no? O sea, que ustedes tengan que ir y observar directamente. Entonces, si las cámaras son costosas, pues también puede ser muy costoso en cuánto tiempo el que uno sea el que tenga que estar observando. Entonces, hay formas más fáciles, como la metodología de encuestas, pues va a ser más fácil que la observacional en este sentido, tanto de aplicar como en sí mismo los precios disminuyen porque pues es más fácil sacar 100, 200, 300 impresiones o copias de una encuesta a tener que estar, digamos, yendo cada hora o cada 2 horas a observar algo, ¿no? Entonces, también. La otra cuestión es que la metodología de encuestas funciona mucho cuando yo quiero saber actitudes, está aquí, actitudes, sentimientos u opiniones. Es cuando va a servir demasiado porque va a haber cosas, pues que simplemente estas no son observables. O sea, las actitudes yo no las puedo observar más que indirectamente. Las sí las puedo observar, pero de forma muy indirecta. Las opiniones, pues para eso necesito yo preguntar, entonces pues ahí ya no sería observación como tal. Los sentimientos, pues yo no puedo observarlos tampoco directamente. Puedo observar sus reacciones, pero no puedo observar el sentimiento directamente. Entonces aquí es más fácil que yo pregunte directamente sentimientos o actitudes o opiniones. Además de que se puede complementar con las metodologías observacional y experimental, que es lo que está de este ladito. O sea, realmente no quiere decir que porque ya usé encuesta no puedo usar la observación o la experimentación. Se pueden combinar todos los tipos de investigación, de hecho.
Más bien va a depender de exactamente qué quiero y cómo lo voy a organizar la información. Pero yo puedo fácilmente combinar encuestas con observación, o encuestas con experimento, o encuestas, observación y experimento, que también requiere muchas veces el experimento una observación porque es parte del método experimental. Entonces, eso es para considerarlo, que yo realmente una encuesta puedo tener, puedo combinarla con otras metodologías y no necesariamente tiene que ser únicamente la encuesta. Pero va a haber ciertos casos donde tal vez la encuesta sea lo mejor y lo único que se aplique. Va a depender mucho de qué quiero estudiar y por lo tanto, pues de mi diseño de investigación. Ok, es importante señalar que al utilizar encuestas debe tenerse en cuenta ciertas consideraciones éticas que ya mencioné y que no solo son cuestiones éticas, sino también legales. Las encuestas deben ser voluntarias porque una participación forzosa muchas veces conlleva respuestas poco veraces y fiables. ¿Ok? Entonces, bueno, también lógicamente hay que proteger la información de los encuestados porque pues a veces sí tienen ciertas consecuencias. Como mencioné, va a haber diversos tipos de muestras. Una forma fácil pues es la que yo les decía anteriormente, es decir, dividirlas como encuestas censales y encuestas muestrales. Las encuestas censales o censos, que es como los llamamos, es cuando tú quieres que sea toda la población lo que vas a entrevistar. Lógicamente eso requiere tiempo y requiere recursos humanos, materiales y económicos. Por lo tanto, un censo pues es bastante caro, o una encuesta censal es bastante caro, y a veces no es tan necesario. Va a depender mucho de qué es lo que quieres. El INEGI hace censos y también algunas encuestas muestrales, pero en general hace censos. ¿Por qué? Porque el INEGI tiene todo el presupuesto del mundo, bueno, no tal vez el presupuesto del mundo, pero sí el suficiente, como para poder hacer encuestas que abarquen a la mayor parte de la población mexicana y por eso es que los van viendo que van casa por casa encuestando. Aparte que tienen gente que va a hacer toda esta, tanto la recopilación de la información yendo casa por casa como el hecho mismo de organizar toda la información, interpretarla, escribirla, subirla a la página web, etc., ¿no? O sea, todo lo que hace el INEGI, pues tiene gente y tiene recursos para eso. Pero bueno, si tú eres un pequeño investigador o un investigador de una universidad pequeña que necesita hacer su tesis o que quiera hacer una investigación porque eres docente o lo que sea, pues va a ser más fácil una encuesta muestral y luego aplicarle tal vez métodos estadísticos para que se pueda inferir algo a partir de ellos. Entonces, cuando la población completa va a ser encuestada, va a ser un censo o encuesta censal, y cuando es solo una muestra, pues va a ser una encuesta muestral. Ahí creo que no hay mayor complicación, creo que se entiende bastante bien que una muestra, pues es eso, una muestra que tiene que ser representativa, y que por lo tanto, pues, tiene que representar a la población que va a analizar. O sea, tiene que haber de todo, dependiendo cuál es esa población a analizar, lógicamente. Otra forma de explicar o de clasificar la encuesta, que no necesariamente se contradice con la primera forma que les mencioné, es verlas como encuesta descriptiva o explicativa. En este caso, la encuesta descriptiva, como su nombre lo indica, simplemente nos va a decir cómo es un grupo o una población de estudio. Es decir, simplemente está describiendo la realidad, no está explicando por qué es de esa forma. Esto va a depender mucho de la forma como yo hago las preguntas, de las variables de la encuesta que se van a analizar, o vaya, de lo que yo quiero preguntar y sobre qué temas quiero preguntar. Y también va a depender mucho, pues, de mis herramientas estadísticas que utilizaré o cualitativas que utilizaré para analizar los datos. Ya si yo quiero una encuesta explicativa, entonces aquí sí voy a tratar de hacer preguntas que vayan a la causa del asunto y podré utilizar estadística inferencial para conocer la probabilidad de que al momento de decir esto, pues sea por esta razón y no por otra. ¿Ok? En este caso, las encuestas explicativas, también se les llama analíticas, por cierto, tienen por objetivo de estudio las relaciones que se dan entre los fenómenos. Es decir, aquí ya estamos hablando de ciertas correlaciones o de cierta relación entre una causa y un efecto, y por lo tanto, pues va a ser más profunda que una encuesta descriptiva. Entonces, la menos profunda va a ser la descriptiva y la más profunda, o sea, la que sí ya se va a explicar causa-efecto, pues va a ser la encuesta explicativa.
Y por lo tanto, la encuesta explicativa nos permite hasta cierto punto predecir ciertas tendencias o ciertas cuestiones. Hay muchos tipos de encuestas de este tipo, pero por ejemplo, unas van a ser los sondeos electorales, que son encuestas muestrales. Eso ya lo había mencionado, son muestrales y aparte muchas veces son simplemente descriptivas. ¿Por qué? Porque simplemente nos dice qué es lo que piensa la gente, no nos dice por qué piensa eso la gente. En cambio, las encuestas epidemiológicas suelen ser a veces muestrales, a veces censales, va a depender. Normalmente me parece que es más muestral, digo, porque no es que a todo el mundo nos hayan hecho encuestas sobre salud, ¿verdad? Por ejemplo, la encuesta nacional de salud, donde sí podemos ver estudios epidemiológicos y por lo tanto predecir las tendencias que va a haber. Lo mismo sucede en cuestiones psicológicas. Podemos hacer estudios epidemiológicos en psicología para predecir la tasa o la prevalencia de, por ejemplo, depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno mental. Entonces, los estudios epidemiológicos pues, van a ser explicativos, van a ser de índole analítico o explicativos. Y también puede ser censales o muestrales. Eso va a depender mucho de pues ahora sí que el dinero o los recursos que se tengan, tanto recursos materiales como humanos como económicos. Otra forma de clasificarlas pueden ser en encuestas transversales y longitudinales. Longitudinales, bueno, primero comencemos con las transversales. Es el tipo básico de encuesta que sirve de referencia para la definición de los restantes tipos. En este caso se caracteriza, lo que está acá, por recoger información una única vez en un periodo delimitado de tiempo y de una población definida. Por ejemplo, lo que hicimos sus compañeros de sexto y de psicología, esa vez pues fue una encuesta transversal. ¿Por qué? Porque solo se aplicó una única vez en un tiempo delimitado de tiempo a una población definida. Es decir, solo se aplica una sola vez esta, normalmente. Mientras que la longitudinal se va a extender a través del tiempo. Entonces, como se extiende a través del tiempo, la misma población definida se va a estudiar a lo largo, pero del tiempo. Es decir, no va a ser una única vez que se le aplique la encuesta, sino que cada determinado tiempo, como puede ser cada año, cada 2 años, cada mes, no sé, se va a ir aplicando a esa misma población la encuesta para ir viendo si hay cambios o no hay cambios. Va a depender. Normalmente las longitudinales llevan años. O sea, puede ser que a la misma población de estudio se le estudie durante años, a veces 10, 20, 30 años, para ver cómo se ha ido desarrollando, pero va a depender mucho de la investigación que sea. Pero bueno, desde el momento que se da a través del tiempo a la misma población y se le vuelve a aplicar la misma encuesta a esa misma población, en ese momento es una encuesta longitudinal. Cuando no, cuando solo se recoge una vez la información en ese tiempo delimitado, en esa población definida, pues va a ser simplemente transversal. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esto es respecto a los diseños de la encuesta. Pues una encuesta transversal, como la solemos hacer, o como seguramente ustedes lo hicieron también en la prepa, o puede ser longitudinal, la cual se implica un poco más de materiales, de tiempo y de recursos, porque pues va a ser la misma población a lo largo del tiempo. Entonces, pues sí, vamos a decir que esta nos permite ciertos datos, por ejemplo, que ustedes quieren ver cómo mejoraron sus alumnos a lo largo de los años, ¿no? Entonces, a todos los que fueron sus primeros alumnos, tal vez les van a hacer encuestas cada año o cada cambio de grado escolar. Entonces, digamos que cuando pasaron a la primaria les hicieron una encuesta, cuando pasaron a la secundaria les hicieron una encuesta, cuando pasaron a la prepa una encuesta, y cuando pasaron a la universidad otra encuesta, y cuando salieron de la universidad otra encuesta. Mismo grupo, misma población de estudio a lo largo del tiempo. Eso ya es longitudinal. ¿Ok? De acuerdo. Aquí, pues, ustedes ya leyeron las fases de una encuesta, que hay que obtener un objetivo de la encuesta. Y básicamente todo está acá. Se establece el objetivo, se diseñan las preguntas, se define la población y cómo se va a recopilar la información, es decir, el conjunto de preguntas. Se construye la prueba y se realiza una prueba piloto para ver cómo funciona. Esta prueba piloto es importante porque si no luego va a pasarles como nos pasó a nosotros. Bueno, a sus compañeros, que hicieron la encuesta, pero no se pusieron a pensar cómo iba a ser cuando la aplicáramos en la vida real. Entonces, en la vida real resulta que eran demasiadas preguntas y algunas preguntas pues requerían un poco más de razonamiento por parte de las personas. Entonces, como que no era tan rápida. O sea, la encuesta estaba bien hecha, pero no era muy rápida
o muy práctica para aplicarla de forma presencial. Más bien era como que más práctico aplicarlo de forma digital. Entonces es algo importante la prueba piloto para ver cómo funciona y entonces pues modificar lo que haya que modificar acá. La revisión del instrumento, lógicamente ya luego se pueden recopilar los datos, es decir, aquí vamos a ver cuál va a ser nuestra muestra, aplicar la encuesta y obtener datos, y pues lógicamente la codificación, verificación, análisis de datos y presentación de resultados. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo básico de cualquier diseño de encuesta. El objetivo de la encuesta, pues definir la información deseada, las variables de interés, operacionalizar las variables. Esto recuerden que se los mencionaba desde el principio, que es importante. La operacionalización de variables. Si yo no operacionalizo mis variables, va a ser muy difícil que tenga presente o que tenga bien claro cómo voy a diseñar la encuesta. Ok, permítanme ver si puedo mostrarles rápidamente el trabajo de sus compañeros. Espero que me dé tiempo porque ya solo nos quedan 4 minutos de grabación. Pero quiero ver si puedo mostrarles lo que hicieron sus compañeros de psicología. Ustedes no van a hacer esto, ya les mencioné los motivos. En primer lugar, porque apenas están en segundo, y en segundo lugar, por la misma cuarentena. Aunque de hecho sí podríamos hacer una pequeña encuesta así en línea, pero pues no sería nada representativa, entonces pues realmente no sé qué tan conveniente es. O tal vez ese es su examen y hacemos una encuesta pequeña, una encuesta muy breve, en lugar de un examen escrito, pero ahorita bueno, eso lo checamos ya en estos días. Sí, porque realmente ustedes no pueden salir, vaya. Con sus compañeros nosotros salimos, hicimos todas las cosas. A ver. Espero lográrselos poder mostrar porque pues resulta que ya casi se agota el tiempo y se nos quedan 3 minutos con 41 segundos, pero yo creo que sí da chance de mostrarles algo por lo menos. A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla. A ver, estoy viendo para ver si me permite compartirles esto lo más rápido posible. Creo que no me va a dar chance, pero a ver, ¿cuántos minutos nos quedan? No, aquí no me dice. 3 minutos, ok. Nos quedan 3 minutos, yo creo que sí se puede. Ok, creo que me equivoqué. No. Nos quedan 2 minutos. A ver si en 2 minutos logro mostrárselos. Espero que sí se pueda. A ver. Sigo con usted. Es que yo ya tenía abierto anteriormente una de estas, pero creo que la cerré. A ver. Nos queda 1 minuto. Yo creo que no nos va a dar chance, pero a ver, ya se abrió este. No, ya nos queda menos de 1 minuto, pero bueno.
No se lo voy a poder mostrar. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá y ahorita les digo que vamos a hacer por medio de WhatsApp, ¿ok? No me dio chance de mostrárselos, pero ahorita les pongo una actividad en plataforma para lo que queda de esta hora. Voy a terminar hasta aquí la grabación.